que lo Sí, interrumpa Chema, pero me gustaría poder ahondar más en el tema más adelante. sí. La señora Rosilda Robinson, quien es la directora ejecutiva nacional de Recursos Humanos de la Caja de Seguro Social, quien también es abogada de profesión. Señora Rosilda, buenos días, bienvenida a Radio Panamá, qué gusto saludarla. Su micrófono, directora. Para poder escucharla a esta hora de la mañana. Sí, disculpen. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gusto en saludarle y gracias por atender la invitación de Radio Panamá. Quería iniciar haciendo una explicación primero clara en torno a la ley 462, porque hay gran parte de la población todavía que puede llegar a tener muchas dudas en torno al tema. ¿Qué se cambió respecto de la ley anterior y qué está vigente a partir de esta nueva ley? Bueno, la reforma trajo, digamos que dos cambios estructurales y cambios paramétricos, que quizás son los más preguntados o consultados por las personas. Uno, porque hubo un incremento del 3% de la cuota que pagan los empleadores. Y el siguiente, por la introducción del Sistema Único de Capitalización con Garantía Solidaria, lo que hace que las personas que ingresen por primera vez a la Caja de Seguro Social o bien decidan cambiarse, en el momento en que vayan a solicitar su pensión de vejez, tengan una forma de cálculo distinta. Porque la reforma contiene que se mantiene todas las condiciones establecidas previamente para las personas que están en el sistema exclusivamente de beneficio definido, es decir, que aportaron cuotas antes del 1 de enero del 2008, o bien no se cambiaron al sistema mixto, y también las personas que subsiste el subsistema exclusivamente, el mixto, que contiene una parte de reparto con cuenta individual, ¿no? Respecto a este tema, mucho se ha hablado en torno a los independientes. Hay personas que dicen que los independientes antes no tenían que pagar seguro social y ahora sí. Hay otros que dicen que el seguro social no iba a buscar a aquellos independientes. Y cuando hay independientes, quiero hacer diferencias entre el vendedor de chicha o el vendedor el buhonero de la calle a el cortacabello, a un profesional, por ejemplo, también que un contador que trabaja por la vía independiente, un periodista que trabaja por la vía independiente. ¿Qué diferencia hay en este tema en torno a la ley anterior y a la ley actual? La ley anterior, desde el 2007, enero del 2007, obligó que todas las personas que trabajaban, porque no tienen una relación de trabajo con alguien más, que creo que es un punto importante a señalar, porque dentro de los ejemplos que usted plantea, hay gente que trabaja para alguien más y hay gente que sí trabaja para sí mismo. Establecía que estas personas que tenían un ingreso superior a 9.600 anuales en concepto exclusivo de honorarios, eran personas que estaban obligadas al sistema, y efectivamente hubo personas que se afiliaron a través de la declaración de renta y así han estado pagando sus cuotas. Esta reforma lo que trae es que no se establece un monto mínimo de ingresos, y ya la ley no habla sobre honorarios exclusivamente, sino que también habla sobre ingresos, ¿no? Así que cualquier otra cosa. Quizá casualmente usted hacía referencia a un momento atrás, ustedes, al tema de los billeteros. Los billeteros tienen un régimen especial en la Caja de Seguro Social y ellos están afiliados desde la época del 80 o 90. Y a través de la Lotería Nacional de Beneficencia, ellos pagan la cuota empleado-empleador conjuntamente entre los billeteros y la lotería, y entonces así tienen acceso a través, para acceso a las prestaciones y también a la posibilidad de pensionarse. Incluso nosotros en nuestra verificación de documentos hemos encontrado en esta misma época en la que se celebraron una serie de convenios que han llevado a tener regímenes especiales. Hay regímenes especiales de los periodistas, hay de los taxistas, de los boneros, así que será la metodología que quizás la Caja de Seguro Social pueda utilizar para afiliar a todos estos trabajadores que no trabajan para alguien más porque trabajan para sí mismos. Hay un tema, y yo sé que falta mucha información sobre el asunto y detalles que quedan pendientes, poder terminar de ajustar, pero en torno a este tema, entonces esa versión de que el independiente que dice ahora que el Seguro Social lo empezaría a buscar con más fuerza para obligarlo a inscribirse por la nueva ley, ese no es así como se ha mencionado, sino que siempre estuvieron obligados a estar inscritos en el Seguro Social. Como señalé hace un momento atrás, ellos tienen una obligación desde el 2007, que fue cuando la reforma del 2005 creó
que ellos iban a estar obligados en condiciones particulares como la que yo le acabo de señalar. Otra de las modificaciones es que la cuota que ellos pagaban era el 13%, el 13.50% sobre el 52% de los honorarios netos, ¿no? Porque se le quitaba el porcentaje de la ganancia. Ahora igualmente se mantiene que no se le está cobrando sobre el 100% de lo que la persona genera, porque dentro de esa generación hay un porcentaje que es lo que le cuesta al independiente para generar la ganancia, y ahora la cuota que se ha establecido es de 9.36. Quiero detenerme justo ahí. Este 9.36% es entonces que también ¿es sobre el neto o sobre ya con la ganancia restada? Con la ganancia restada. Porque hay algunas personas que decían que la fórmula lo que hacía era que se sintiera como un incremento, ¿no? Al margen de los números porcentuales, que por la forma en que se hacía el cálculo, el independiente iba a sentir como un incremento. Entonces no es así. No, porque siempre se ha considerado, y eso se mantiene hoy al día de hoy, con la reforma, que evidentemente el independiente requiere de esta generación de ingresos que tiene, una parte está destinada para poder efectivamente generarlos, y no representa la ganancia, ¿no? Sino representa lo que le cuesta generar la ganancia. Le preguntábamos el otro día al señor Herrera, quien también forma parte de la Dirección Ejecutiva de Seguro Social, sobre la tasa de reemplazo. Se habló en muchas oportunidades, por un lado, que la tasa de reemplazo había cambiado, que ya no era el 60%. ¿Qué pasó con la tasa de reemplazo en la nueva ley? A ver, como un momento atrás señalé, toda vez que el subsistema exclusivamente de beneficio definido se mantiene exactamente con las mismas condiciones que ya se habían establecido en el 2005, toda persona que pertenezca a este subsistema y que se retire, es decir, que se acoja voluntariamente a su pensión de retiro, tiene la garantía del 60% con las cuotas que haya aportado, bien sea porque se retira por la proporcional, porque se retira por la pensión de vejez normal, por una pensión de vejez anticipada o una pensión de vejez proporcional anticipada. Esto abarca igualmente a los bananeros y a los profesionales agrícolas de la construcción, de menor calificación. Todas las personas que están en el subsistema mixto, el componente de beneficio definido sigue manteniendo el 60%, y sí, efectivamente, el componente ahorro del subsistema mixto es el que más tiene la variación, porque depende entonces de la expectativa de vida al momento que la persona decida retirarse. Y en el nuevo sistema, efectivamente, también se dejó un artículo que hace referencia a que condiciones particulares, aquellas personas que, dependiendo de cuánto ha sido el ingreso versus el ingreso total de sus salarios de toda su vida, versus aquello que perciba en concepto de pensión, entonces si cumple con estos requisitos y su porcentaje le resulta inferior, entonces la Caja de Seguro Social le va a reconocer el 60%. Ahora, señora Robinson, ¿qué pasa con aquellos que, por ejemplo, que entraron en el subsistema mixto y que ahora están, que es una buena parte de la población, y que ahora van a tener que hacer la transición con estas reformas? ¿A qué me refiero? No es lo mismo aquel trabajador que empiece a trabajar, valga la redundancia, con el sistema, con las reformas aplicadas. O sea, que es el joven que empieza ya a cotizar con con las reformas andando, pero el que está en la mitad, el que ya venía de las reformas del 2005 y ahora tiene que hacer este cambio, ¿cómo queda su situación? Porque, por ejemplo, está el tema del 50% de las cuotas en los primeros 20 años, el otro 50% de las cuotas en los segundos 20 años. Al que le cambian las reglas, ¿cómo se le afecta de alguna forma? ¿Cómo se hace esa transición para estas personas? Yo creo que quizás esa es la mayor confusión que tienen las personas. Si usted se mantiene en el subsistema mixto, vamos a comenzar, por el subsistema exclusivamente de beneficio definido, y usted se pensiona a la edad de retiro, con este sistema, los sistemas no mezclan las fórmulas de cálculo. Así que en la misma fórmula de los 10 mejores años, garantizándole el 60%, se va a mantener en este momento, y cuando la última persona que está en el sistema mixto, en el sistema exclusivamente de beneficio definido, se pensione. Las personas que dentro de los próximos 7 años se pensionen dentro del sistema mixto tampoco tienen ninguna variación en la fórmula de cálculo. Una de componente beneficio definido y la otra de componente ahorro. El resultado de ambos cálculos se suman y allí la persona obtiene el monto de la pensión
esta pensión, al igual que se dan en el sistema exclusivamente de beneficios definido, son pensiones vitalicias. Pero aquellas personas del subsistema mixto, que es particularmente su pregunta, que decidan cambiarse al nuevo sistema en estos próximos 7 años o que el sistema los cambie luego del 2032 o a partir del 2032, su fórmula de cálculo solamente se va a realizar con el sistema de capitalización con garantía solidaria, porque los sistemas no pueden mezclar las fórmulas, con lo cual una persona del subsistema mixto que decida pensionarse porque se encuentre, porque la ley lo cambió, por ejemplo, o porque voluntariamente en estos 7 años decida cambiarse, ¿cuál es la fórmula que se le va a aplicar? Todos los salarios que ha obtenido, que ha percibido, por el 15%, por el 4% de interés compuesto sin ningún techo salarial. Ese 4% de interés desde la cuota mes de marzo del 2025 hacia atrás va a seguir generando el 4% de interés hasta el momento en que la persona decida acogerse a la pensión de vejez. Y desde la cuota mes de abril en subsiguiente, el sistema le va a reconocer el 15% por todos los salarios aportados y el interés, que también va a ser compuesto, dependerá del retorno de las inversiones que haga la Caja de Seguro Social. Así que no es que porque una persona está en un sistema y pasa al otro, nosotros mezclamos las reglas, porque es que la ley dice claramente cómo se hacen. Cada subsistema mantiene exactamente las reglas de cálculo distintas y separadas. ¿Cuál es la diferencia en que yo haga la transición voluntariamente a que yo espere el año 2031 o el fin de los 7 años? ¿Qué diferencia marca eso? El retiro. Si usted se va a retirar, es ahí donde, porque matemáticamente le resulta mejor que al sistema mixto efectivamente es el que más beneficia, es porque se va a pensionar. De lo contrario, cualquiera persona que no esté dentro de ese periodo de tiempo puede esperar porque no va a tener ninguna diferencia porque no se está acogiendo a la pensión de retiro por vejez. Okay. Y ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, hay reglas muy particulares para llegar al 60%. El hecho de se puede tener hasta 5 años sin cotizar, hasta 6 años siempre y cuando no haya más de 5 continuos. Este tipo de reglas, ¿qué pasa con el que no las cumple? Entonces va a recibir el resultado de la fórmula de cálculo que tiene en razón de los salarios. Mire, hay algo muy particular. Nosotros tal vez tengamos, quizás por desconocimiento de la población, la gente piensa que la pensión refleja una realidad material distinta a la realidad material del salario. No es así. Todo trabajador, independientemente en su sistema en el que se encuentre, ¿qué va a recibir? La realidad material del salario que ha percibido durante su vida laboral. Sí, o sea, no va a recibir más de lo que ha ganado, ni va a recibir igual, siempre es menos. Porque el sistema desde 1889 que existe, que es el que sigue Panamá, el sistema está seteado para que el trabajador perciba un mínimo, no para que reciba una realidad material como si estuviera ganando salario, porque ya no estaría ganando salario. Lo que está cobrando es una pensión de retiro por vejez. Por eso yo creo que uno de los elementos que nosotros estamos tratando de hacer gran difusión es sobre el ahorro voluntario que está incluido en la ley, porque el paraguas se amplía para que aquellas personas que no tienen la posibilidad de afiliarse al SIACAP, que solamente está destinado a los trabajadores del sector público, puedan entonces realizarse con los mismos métodos, que la caja no le va a cobrar nada por la administración de estos ahorros complementarios, un ahorro que la persona puede hacer en este momento para finalmente, en la edad de retiro, bien sea complementar la pensión o bien sea que pueda obtener un monto adicional solamente porque, por ejemplo, lo va a destinar a pagar una deuda particular o como acabo de señalar un momento atrás, porque lo va a adicionar en la proporcionalidad de la pensión que va a cobrar, que es lo que la OIT y todas las otras entidades de seguridad social hablan sobre la necesidad del piso de protección social que está en el ahorro complementario. Aquí mandan una pregunta, dice, si tengo 8 hijos pequeños y mi esposo, si mi esposo muere, dice, si tengo 8 hijos pequeños y mi esposo muere, ¿estarán cubiertos en su totalidad para el servicio del seguro? Y si muero, ¿la pensión de mis hijos y de mi esposa serán vitalicias para mi esposa?
Ok, la primera pregunta. Si la persona tiene 8 hijos y su pareja fallece, o sea, uno de los padres fallece, Exacto. los hijos tienen derecho a la pensión de orfandad hasta la mayoría de edad. Durante este periodo de tiempo, esa pensión les da derecho a la cobertura de los servicios de salud porque todas las pensiones y subsidios que paga la Caja de Seguro Social tienen una cuota que se pagan, las cuales le dan cobertura a los servicios de salud o bien, en el caso de los subsidios, dan cobertura a la larga para tener cuotas para las pensiones de invalidez o de vejez. Y la otra pregunta, que si la persona, si fallece la esposa o el esposo, porque para la ley de la Caja es irrelevante, porque ambos tienen derecho a la pensión de viudez, si la persona está, el asegurado o el pensionado pertenece al subsistema exclusivamente beneficio definido, al subsistema mixto, las reglas no cambian en lo absoluto, en el sentido que la viuda tiene acceso a una pensión, o el viudo a una pensión de 5 años, desde contados del momento del deceso del causante. Si esta persona llega a la edad de retiro por vejez en el momento en que está cobrando la pensión, entonces su pensión efectivamente va a ser vitalicia. Si tiene hijos a cuenta del causante que estuvieran inválidos, entonces esta pensión va a ser, se va a seguir pagando hasta que la persona, hasta que este niño o niña supera la invalidez. Si la invalidez es congénita, es decir, que es por vida, entonces la pensión de esta persona también va a ser vitalicia en función de que tiene un hijo en esa condición. Y por último, que si la mujer o el caballero que le sucede al causante tiene a su cargo hijos menores de edad, podrá recibir la pensión superado los 5 años hasta que los hijos lleguen a la mayoría de edad. ¿Dónde Esas reglas está, no han... dónde está el cuello de botella en torno al hecho, nueva ley de la Caja de Seguro Social? Porque yo le quiero consultar a usted, que maneja mucho más el tema que nosotros y nos puede responder las dudas que tenemos. Porque hay personas que dicen que con la nueva ley tienen que trabajar más para alcanzar lo que tenía la anterior ley. Porque yo pienso que la gente habla por la desinformación. ¿Por qué? Porque si la edad de retiro no se cambió, ¿por qué la gente tendría que trabajar más? Otra cosa a considerar: ninguna pensión de vejez que paga la Caja de Seguro Social es obligatoria adoptarla en la medida en que la persona llega a la edad de retiro. Lo que pasa es que en este país debemos considerar algo importante. La pensión de retiro es un plan a futuro que todos debemos planificar. Sí, efectivamente, desde la perspectiva de la Caja, uno es consciente que no es suficiente la difusión tanto en los sistemas educativos que tenemos como en la propia gestión que hace la Caja, y por eso estamos todas las propuestas que nos hacen de ir a las radios, de ir a la televisión, de ir a las entidades, de ir a las organizaciones a dar la difusión. Nosotros lo estamos haciendo porque la gente tiene que prepararse para la vejez. La pensión de vejez está diseñada, vuelvo y repito, para que la gente trabaje el mayor tiempo posible. ¿Y cómo se le explico? Desde el punto de vista del propio sistema de reparto que la gente tanto establece que debe ser el que debe permanecer, pese a que la ley no lo modificó. ¿Por qué la ley da 1.25 por cada juego de doces adicionales a las cuotas de referencia aportadas antes de la edad, o 2% de cuotas por cada 12 cuotas aportadas luego de la edad de referencia? Porque efectivamente están diseñados desde 1941 los elementos para que la gente se estimule a trabajar más, para que tenga una mejor pensión. Es que eso no es absolutamente nada nuevo. Que se diga que este nuevo sistema obliga a la gente a trabajar más es falso, porque incluso si la gente, como bien está la anticipada, en el sistema nuevo, la gente que no quiere llegar a la edad de referencia y que hace su cálculo y le conviene, puede acogerse una pensión de retiro por vejez. ¿Pero por qué lo va a hacer? Porque lo analizó, porque lo estudió y considera que eso es lo que le conviene por el valor del dinero en el tiempo, que es otra cosa a considerar. Entonces, ahí está, por ejemplo, la pensión de retiro por vejez anticipada, y hay gente que se acoge pese a factor de reducción, sí, pero ¿por qué? Porque matemáticamente le conviene. Entonces, son cosas que yo creo que es importante que la población conozca, porque vuelvo y repito, la pensión de retiro por vejez es un plan que cada panameño debe hacerse para que responda a las realidades de lo que quiere vivir en el momento en que finalmente deje de trabajar. Señora Rosilda Robinson, directora ejecutiva nacional de Recursos Humanos de la Caja de Seguro Social,
Gracias por estos minutos y ojalá podamos volver a tenerla aquí en Radio Panamá para continuar haciendo docencia. Cómo no, gracias a ustedes. 7:26 minutos, esto es Panamá.